quien es director corporativo de recursos humanos del Central Romana Corporation, a quien damos la bienvenida en Viviendo los Hechos, el interactivo del pueblo. Bueno, buenas tardes. Me alegro mucho, Julie. Hace mucho ya que estaba por pasar por aquí. Aquí estoy, a la orden. Mire, hemos visto la importancia, la repercusión que ha tenido tu obra Reflexión, Reacción y Acción, que creo que siguió a la versión en inglés, siguió la versión en español. Y esto no solamente en República Dominicana, sino también que puede darle seguimiento, que lo pusiste en circulación en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido este libro en la Unión Norteamericana y aquí también en República Dominicana? Bueno, yo estoy muy contento. De verdad que ha sido un impacto para mí sorprendente. Porque un libro que es para trabajar el interior, tú sabes que regularmente se nos hace difícil reconocer que no somos perfectos. Todos nos creemos perfectos, todos andamos hablando mucho de lo que somos, pero regularmente cuando tú le preguntas a alguien, háblame de ti, qué tú vas a hacer, qué tú esperas para el próximo tiempo, cuáles son tus debilidades y fortalezas, a la gente se le hace difícil, comienza a gaguear, responder esas preguntas. Entonces, este libro, que es un libro hecho en base a realidades, o sea, son situaciones humanas que se presentan en el trabajo, en los negocios, en la diversión, en la vida misma de todo el mundo. Van ocurriendo cosas. Entonces, esas cosas yo las tomo y construyo una reflexión. ¿Cuál es el acontecimiento? ¿Cuál es la situación? Y cómo solucionar eso. Cómo enfrentarse a esa realidad y cómo salir adelante con eso. Entonces, de verdad que desde ese punto de vista el libro ha tenido un gran impacto. Y ahí lo tenemos en las redes sociales, lo tenemos en internet, y la gente lo sigue adquiriendo y todos los días la gente pregunta por el libro, por el contenido, porque además las reflexiones siguen día a día, todos los días en mi página de Amazon, de Facebook, yo publico una reflexión que no está en el libro, porque la realidad es, como ustedes saben, el tiempo y el presente sigue actuando, sigue vigente. Y entonces todos los días ocurren cosas nuevas. Cada día es una película diferente. Es dinámico. No, y nosotros con la cápsula que transmitimos aquí, que tú colaboras con el programa, enviándonosla semanalmente, sentimos temas importantes que en la cotidianidad la gente va involucrándose en actividades que lo hacen un poco alejarse de esos temas, pero que cuando la gente le presta atención, dice, pero ven acá, eso que se está hablando ahí sobre cómo perdemos el tiempo, cómo aprovechar el tiempo, cómo comportarnos con los demás, por ejemplo, va adquiriendo una categoría de primer orden en la vida de cada quien. Entonces, si tú nos pudieras dar una pincelada del contenido en diferentes temas de reflexión, reacción y acción. El título es directamente relacionado con el contenido, lógicamente. Primero, a uno le pasan cosas. Lo correcto es que cuando a uno le pasan cosas, uno todos los días debería hacer, antes de dormirse, aunque sea media hora dedicada a reflexionar lo que hizo en el día. ¿Qué le pasó en el día? Esa es una parte importante. O sea, ¿qué me pasó en el día? Cuando tú reflexionas, inmediatamente tú reflexionas, tú tienes una reacción, positiva o negativa, ante tu reflexión, ante lo que te pasó. Entonces, si es negativa, tú simplemente vas a estar repitiendo lo mismo. La conducta incorrecta la vas a seguir repitiendo. Si tu reflexión es positiva hacia autocrítica, o sea, esto lo hice pero no debía hacerlo, esto lo hice y me salió bien, lo voy a seguir repitiendo, ¿verdad? Con esto pude compartir con otros y me salió bien, también lo voy a seguir repitiendo. Si tiene una conducta de esa forma, entonces también eso implica una acción. Cuando tú decides qué hacer, cuando tienes la reacción, entonces implica una acción. Entonces fíjate que es como un parametrado, ¿verdad? Primero reflexiona, después reacciona ante tu situación y después toma una decisión o realiza una acción.
que regularmente esa acción debe ser para corregir las situaciones incorrectas que se presentaron en la reflexión. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Y además, este no es un libro para sentarte y leerlo de corrido, como se leen normalmente los libros. Este es un libro que está hecho expresamente para que la gente lo pueda leer al azar. Porque hay una cosa que es importante. Cuando tú estás muy molesto, no debes tomar decisión. Y eso yo se lo explico siempre cuando me invitan a hablarle, por ejemplo, a los hombres, para hablarle del tema del maltrato femenino, yo le hago ese análisis. Cuando tú estás muy molesto, no debes tomar ninguna decisión, ni golpear ni nada. Cuando estás muy contento, tampoco. Porque, como bien decimos aquí en San Pedro, todos los extremos son malos. Sí. ¿Verdad? Entonces, muy molesto, muy contento, no debes tomar decisión. Entonces yo le digo, cuando te pase cualquiera de esas dos situaciones, ves al libro. Abre el libro en cualquier página. Un libro de y mira cabecera. lo que te sale. Y en un momento dado te vas a encontrar con la realidad. Podemos hacer un ejemplo. Ábrelo. Vamos a ver. Donde sea. Ahí. Aquí dice. Y también hoy tendré mejor actuación. No porque aspiro al Oscar como actor principal, sino basado en mis resultados, enfocado en el bien común, la mejora continua, la alegría y la eficacia en cada propósito. Hoy, más energía positiva me integran a esta causa de vivir mejor. ¿Te sumas? Seguro. Exacto. Mire, ahora nosotros no nos vamos a ir a cumplir los compromisos. Pero cuando regresemos, yo quisiera que Eladio, que tiene especialidad en materia de recursos humanos, por casualidad, cuando regresemos. Y don Fran, ¿cómo va? Ese señor está bien, está muy bien ahí actuando, es muy saludable, Sí. Ya se cuida mucho. Él no está bregando directamente con el equipo. No, ya no es el presidente. Ahora, el presidente ahora es el señor Luis Rodríguez. Okay. Ya Frank Micheli se fue a descansar. ¿Ya está retirado? El manejo de la pelota. Ok. Tiene una vida fajado, ¿eh? Tiene toda una vida ahí metido. Tiene más de 50 años trabajando en la compañía. Desde los tiempos de... Ajá. ¿Cómo se llamaba? Charles Bludor. Él prácticamente nació ahí porque el papá de él era también ejecutivo de la empresa. Inclusive el estadio tiene el nombre de su padre. ¿Y cómo se llamaba él? Había el doctor León. El doctor León fue vicepresidente de Recursos Humanos, de Relaciones Laborales en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Él murió. Un cubano con una larga historia de trabajo en la empresa. Está vivo. No, él murió. Murió hace más de 20 años. Y los dueños de Ciudad Romana, ¿viven aquí o viven en Miami? Una parte importante vive aquí, que también son ejecutivos de la empresa. Y otra parte está afuera. Pero constantemente están aquí también. Porque, a una empresa como esa hay que darle seguimiento. Seguro. Hay que calentarla. Para que todo vaya bien. Sí. Él tiene ahí Eladio como 25 años. Yo, 18. 18. ¿Sí? En el 2000. También usted fuiste de Macorís, tú. Sí, para allá. 5:32. Yo estaba recordando de Dios otro día cuando
que me mencionó, ¿cómo se llama el ingeniero que está en Parán? Máximo Zavala. Máximo, que Sí, hacíamos Máximo patio de Zavala. amigos. Sí. Él duró mucho tiempo en Ecuador, fue. ¿Por Ecuador o en El Salvador? ¿Era que estaba ahí? Y él estuvo en Nicaragua. Ok. Pues salió a tiempo. Continuamos en Viviendo los Hechos, el interactivo del pueblo. Tenemos en la tarde de hoy con nosotros al licenciado Eladio Uribe, quien es el encargado de recursos humanos del Central Romana Corporation. Y con él estamos conversando sobre algunos tópicos de la vida diaria, lo que tiene que ver con su libro Reflexión, Reacción y Acción. Y antes de irnos a publicidad, le dejé en el aire la pregunta de que si el éxito se construye o llega por suerte. Yo creo que de las actividades de la vida, de los procesos de la vida, lo único que no se construye son las circunstancias, que surgen por sí solas, de acuerdo a las realidades. Pero también eso surge por tu comportamiento, por tus actitudes, porque también tú puedes hacer de las circunstancias algo tuyo. Puedes ponerlas a tu favor o puedes ponerlas en contra. Yo pienso que uno cambia las cosas con su comportamiento, con sus decisiones. La vida es 90% de las decisiones que tú tomas. Las decisiones que tú tomas determinan quién tú eres. A veces me encuentro con personas que dicen, si mi papá me hubiera puesto en la escuela, si mi papá me hubiera ayudado, si mi papá hubiera querido, y yo simplemente le digo, pero ¿y tú qué esperas? Todavía puedes. Hazlo ahora. Está a tiempo. Siempre uno está a tiempo. Dicen un proverbio chino que no hay excusa para la ignorancia. Porque siempre es posible aprender. ¿Entiendes? En estos días vi una señora de 90 años que se graduó de una profesión universitaria en Estados Unidos. Siempre hay una posibilidad de aprender. De manera que el éxito se puede construir, claro que se puede construir. ¿Cómo uno construye el éxito? Actuando correctamente, actuando en función de su sueño, no echando su sueño al vacío, perseverando. Porque también regularmente las personas quieren lograr todo como si fuera una varita mágica. Entonces se hincan a pedirle a Dios y hasta se quejan de Dios cuando no tienen lo que quieren. Pero yo les recuerdo que Dios hace mucho que decidió darle solamente a la gente el 50% de todo lo que pidan, siempre y cuando la gente ponga el otro 50% primero. O sea que si tú no haces nada por tu éxito, siempre vas a ser una persona con frustraciones, siempre va a tener un pasado sombrío y siempre va a estar lamentándote y quejándote. Además, hay una situación que se viene dando desde hace cierto tiempo acá, que es la de la gente, mucha gente, no puedo generalizar, mucha gente, sobre todo gente muy joven, que entiende que no tienen que hacer fila. Cuando digo no hacer fila, me refiero a que entienden que el éxito que puede tener cualquier otra persona lo alcanzó de la noche a la mañana y que ellos también, así mismo, deben alcanzarlo, sin tener ningún tipo de sacrificio. ¿Tú sabes cuál es uno de los mayores problemas que tienen las empresas en estos momentos? Los jóvenes del millennium, como le dicen. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, muchos hijos de nosotros, que nosotros no quisimos educar con las mismas condiciones que nosotros nacimos y crecimos, quisimos que tuvieran otras condiciones diferentes a las que nosotros nos formamos, pues ahora esos jóvenes entienden que las cosas tienen que ser todas como si fuera relámpago. No son capaces de esperar nada, de darle tiempo a que la cosa, fíjate, hasta los frutos, si tú lo tomas sin madurar, sin estar completamente lleno, ¿qué pasa? No te lo puedes comer. Entonces, las cosas, todas cosas tienen un proceso
todo tiene una espera. La Biblia habla mucho de eso, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces, hay que esperar los tiempos de las cosas. Y hay que aprender a esperar. Y hay que saber esperar. Entonces, porque todo en la vida tiene un inicio y un final. Si tú no dejas que se concluya el proceso, jamás vas a poder contar con eso. Y siempre vas a estar lamentándose. Y mientras más te lamentes, más difícil se te va a hacer la vida. Y entiendo también que hay gente que lo acelera. Ah, exacto. Que quieren brincar escalones del 1 al 6, entonces ahí se puede rebalar y tener gran golpe. Y no hay cosa más peligrosa que una escalera. Y lo peor, y la escalera es maldita. Cuando tú tratas de subir más de un escalón a la vez, la escalera dice, tú verás, y te manda, y te tumba al piso, y además tiene la característica de que te manda el primer escalón de nuevo, para que comience otra vez. Se lamenta la juventud hoy día de no tener a tiempo esa reivindicación que entienden deben tener inmediatamente se gradúan. Profesionales, digamos, que no tienen así de momento la facilidad para ir a un trabajo seguro, porque está recién graduado, porque a lo mejor no tiene una enllavadura, no tiene un padrino, solamente lo que tiene es el título de ingeniero, el título de arquitecto, y entonces pues en la empresa no le conocen y tienen que llevar una enorme cantidad de currículum a diferentes lugares. Se van desilusionando y hay algunos que dicen, ¿para qué estudié? Si luego de haber hecho un estudio de 4, 5, 6 años, entonces estoy ahora sentado esperando que alguien entienda que debo trabajar. Ante esta situación, ¿qué hacer, Uribe? Hay un problema de la educación nacional, que eso nosotros lo sabemos, con el tema de los parámetros educativos y de la situación educativa, porque uno de los grandes problemas actuales del país es que las universidades, por ejemplo, no están actuando acordes con las necesidades del país o acorde con las necesidades de las empresas, para ponerlo más fácil. ¿Entiendes? Entonces estamos creando profesionales que cuando termina la carrera yo no lo necesito en mi empresa. Entonces, ¿dónde trabajan? Ese es un tema. El otro tema es que muchos jóvenes, por ejemplo, lo he vivido con muchos que van al extranjero a estudiar. Entonces van al extranjero a estudiar, hacen una carrera con notas sobresalientes e inmediatamente terminan la carrera, se quedan a hacer una maestría. Y regresan al país ya siendo máster. Entonces, el salario que yo le puedo pagar a un máster no es lo mismo el que yo le puedo pagar a un recién graduado. Pero además, yo tengo mi empresa jóvenes que han estado ahí guayando la yuca desde antes de comenzar sus estudios universitarios, que se han ido desarrollando en la empresa y que han terminado la carrera. Entonces, ¿a quién yo le voy a dar la oportunidad? Al que viene del extranjero, aunque traiga maestría, o al que está ahí y que ya tiene una experiencia de trabajo que me va a garantizar más rápidos resultados. Porque, déjame decirte, ahora el problema no es cuál es tu currículum, todas las cosas que tú has estudiado. Ahora el problema es cuáles son tus competencias. Y eso puede ser para una persona que tenga estudios universitarios o para una persona que no tenga suficiente estudio universitario, pero que tenga una práctica que le permita llegar, trabajar y dar resultados. Las empresas están buscando resultados, porque ese es el momento de ahora. Rápido. Gente que pueda manejar la tecnología, gente que pueda aprender un idioma, pero que además llegue ahí e inmediatamente me dé resultados. Entonces por eso se hace tan difícil a los jóvenes trabajar, porque los jóvenes además llegan y quieren trabajar en la profesión que estudiaron, no en las opciones que yo tengo, sin conocer la empresa, sin conocer el trabajo, sin haber trabajado nunca. Y así no se puede realmente. Esa es una recomendación que yo le hago a los jóvenes, es que si están ahora en la universidad, tienen que comenzar a buscar trabajo. Tienen que comenzar a ubicarse para ir teniendo práctica de trabajo. Además, no es lo mismo estudiar trabajando que simplemente estudiar. Por ejemplo, las carreras que son de ciencias sociales, que son ahora las de más reclamo del trabajo. Turismo, administración de empresas, ingeniería industrial, etcétera. Esa carrera
tú no puedes llegar siendo profesional, porque no te voy a contratar como profesional. No tengo opción para contratarte como profesional. Es mejor que tú llegues como estudiante y entonces te va desarrollando en la medida que va creciendo y que va terminando tu carrera. Mire, este mundo de hoy es un mundo global, donde no podemos especializarnos en una área del conocimiento, simplemente pensando en ejercer donde hemos nacido o donde crecimos. Entonces tenemos la competencia mundial abierta para nosotros, pero también tenemos la competencia mundial en nuestro suelo. Con mucha frecuencia se dice, bueno, es que están en tal o cual empresa están contratando ecuatorianos o venezolanos o nicaragüenses en áreas donde tradicionalmente se desempeñaban dominicanos. Ese mundo globalizado que tanto nos puede beneficiar como perjudicar con las competencias, ¿cómo tenemos que enfrentarlo? Bueno, con mejor formación. En unos años hay un montón de puestos conocidos tradicionalmente que van a desaparecer. Ya no van a existir. También carreras que van a desaparecer. El mundo sigue creciendo y nosotros no podemos estar aislados de lo que está pasando en el mundo. Y ya no solamente van a ser los drones, también ya son los robots que están por todas partes. Oye, el carro que se conduce sin chofer. Vehículos que se conducen sin chofer. Hay ya en Singapur, por ejemplo, un hotel que está siendo manejado solamente por robots. Los robots reciben a los clientes, colocan las habitaciones, o sea, hacen todo el trabajo. No están necesitando ya personas. De manera que el gran problema de la humanidad en unos años, ¿sabe cuál va a ser? ¿Qué vamos a hacer con toda la gente cuando los seres mecánicos estén haciendo el trabajo? Entonces, y fíjate que las universidades no están trabajando, las universidades dominicanas por lo menos, no están trabajando eso. Quizás hay alguna excepción, pero en sentido general no están trabajando esos temas, no están trabajando para dónde va el mundo, no están trabajando para dónde van las empresas. Los cambios, casi todas las empresas están mejorando muchísimo desde el punto de vista tecnológico, porque eso les reduce costos, le aumenta la productividad, le eficientiza los resultados. Entonces, lógicamente, están haciendo cambios, están readaptándose a la nueva corriente del futuro. Mira, aquí nos está escribiendo una amiga de Ladio aquí, Teresita Rodríguez Aguilo. Dice, hola, tienen un invitado de lujo hoy. La semana pasada estábamos en Estados Unidos y llegó un momento que entramos a comprar algo a un supermercado en New Jersey. Y entonces yo cojo mi carrito y voy por las diferentes áreas. Cuando traigo mis artículos, me encuentro que yo estoy ahí en una fila, pero no estoy viendo a ese ser humano que regularmente le hace la atención. Digo, entonces, aquí tengo yo problemas. La suerte que andaba con algunas personas me dicen, no te apures, tú vas a ver ahora. Y entonces, pues, aprendí la práctica de uno ya no tener necesariamente que tener un ser humano para que verifique los artículos de uno. A mí me pasó que fui en la Florida a un centro médico a hacer una evaluación, me mandaron a hacer un análisis de laboratorio. Cuando yo fui al laboratorio, yo fui a lo tradicional, sentarme y esperar. Entonces yo veo que todo el mundo está haciendo una fila y registrándose. Hablé con una señora que estaba en una ventana y me dice, vaya primero. Entonces me enseña, hay como 10 computadoras ahí, entonces yo tenía que ir y registrarme en una de esas computadoras. Después que me registré, la computadora me da un número. Y entonces con ese número me llaman para continuar el proceso. O sea, yo ya tenía que estar todo listo ahí, inclusive los análisis que yo me iba a hacer. Y si yo tenía seguro, si no tenía seguro, toda esa cosa. Y después entonces te llama un señor para entonces tomarte la muestra y ya. Uno se va y eso te llega por correo al doctor, te llega por correo a ti. Ya eso, nadie toca eso. O sea, que es un proceso totalmente cambiante. No, y aquí la secretaria que te recibía en Claro, en Codetel, que tú le decías tu problema y ella te mandaba a una fila determinada, ya desapareció. Hay una computadora ahora que tú llegas, te tienen los problemas predeterminados ahí, tú dices, este es el mío. Y entonces te da un ticket. Nosotros, por ejemplo, para el hotel, para contratar ahora camareros, bartender,
ama de llave, estamos necesitando que sepan inglés. Entonces se hace más difícil para una persona que ha estudiado y que no se ha preocupado por los idiomas, trabajar. Porque ahora nosotros tenemos una necesidad clave de inglés, porque la mayoría de clientes que llegan son extranjeros, hablan inglés como segundo idioma o hablan inglés como principal idioma, y entonces nosotros necesitamos que la persona que lo atiende le dé la atención en el idioma del cliente. Eladio, ¿y no se estará creando una situación social con toda esa gente que paulatinamente se está quedando sin trabajo? Claro que sí, claro que sí. Por eso yo te decía que el gran problema que tenemos es qué vamos a hacer con los desempleados y la gente que su competencia se van reduciendo en función de las posibilidades de trabajo, pero además no va cambiando su competencia, porque tú puedes darte cuenta de la situación y tú puedes mejorar tu competencia. Y tú puedes seguir estudiando, tú puedes seguir avanzando, tú puedes desarrollar otras competencias. Eso se llama resiliencia. Cuando tú tienes una situación complicada de crisis, que no hay forma de que tú puedas seguir haciendo lo que ya estaba haciendo, tienes que buscar otras alternativas. Y el ser humano tiene todas las capacidades y el potencial para hacer eso. El problema es tomar la decisión de romper con la tradición y comenzar a hacer cosas diferentes y actuar de manera diferente. Dice André Oppenheimer, crear o morir. Crear o morir. No hay de otra. O ser emprendedor, tener mucha iniciativa y creatividad, porque lo cierto es que tenemos un esquema como un chip de cuestiones tradicionales que tenemos que cambiarlo porque el mundo cambió. Mi reflexión de mañana habla de eso. Dice, suelta todo lo que te molesta, toma la decisión y déjate de estar, porque a veces uno dice, no voy a ir más al programa de Julio López, pero viene. Uno dice, a partir de mañana me pongo a dieta, pero mañana yo lo invito a comerme un chivo y va conmigo. Como la promesa. Y es el que más come. La promesa del 31 de diciembre. Entonces, Sí. hasta que tú no tomes las decisiones claras, las decisiones correctas, hasta que tú no estés dispuesto a hacer un cambio, la transformación comienza por uno. Siempre uso una frase que dice, si cambia la forma de ver las cosas que ves cambian. O sea, si tú haces el cambio, tú te das cuenta, te sorprende ver que todo lo que está a tu alrededor cambia. Y no es que los otros han cambiado, es sencillamente que tú has entendido que tenías que hacer un salto en tu Mire, vida. le está enviando saludos aquí otro amigo suyo, César Morales. Ese amigo mío. Saludos para Eladio Uribe. Una vaca sagrada de San Pedro, César Morales. Tú Lindo dices saludo que- también para él. Tú dices, por ejemplo, que tu reflexión de mañana ya tienes el tema ideado, ¿verdad? Concebido. Entonces yo pensaba que el tener una reflexión cada día, el momento debe ser pensaba que era al final, sino que tú concibes una idea sobre cualquier situación y entonces la expones al día Correcto. siguiente. No, la pongo al día siguiente o la voy trabajando. Yo te enseño aquí, en este teléfono, lo que son los mensajes. Mira, ahí hay, porque eso hay que trabajarlo todos los días. Ahí hay, mira, 1785 reflexiones. ¿Entiendes? A veces me surge una idea o veo una situación, escribo un dato que me haga recordar la situación y después la voy desarrollando, corrigiendo, revisando, hasta que la encuentro lista. Y a veces tiene momentos muy oportunos, porque como son reflexiones sobre situaciones normales de la gente, siempre a alguien le pega. Mire, Eladio, tú trabajas en una gran empresa tradicional de este país, una empresa que es un ícono nacional e internacional. El mayor empleador privado de República Dominicana. Y entonces, estamos hablando desde 1917. Y estamos hablando de una empresa centenaria. Pero que resulta que tal vez uno puede ver el bosque mejor desde afuera. Estas relaciones que se han establecido con China, ¿cuáles oportunidades, si sabemos aprovecharlas, si las hay, podemos tener los dominicanos frente a esa que es la segunda economía mundial? Tú dices, Las relaciones diplomáticas que ha establecido la República Dominicana recientemente con China
cuáles oportunidades pudiera abrirse y qué tenemos nosotros que hacer para poder beneficiarnos de eso. Bueno, cuando tú hablas de el país más habitado del mundo, ya por ahí tú sabes que alguna oportunidad debe haber. Pero además, yo siempre he creído en los equilibrios. Cuando hay un país muy dominante, eso es bueno y es malo. Es bueno para los que están trabajando con ese país, es malo para los otros. Pero cuando hay un equilibrio, fíjate en lo que es la competencia. Si tú tienes aquí en San Pedro, por ejemplo, una compañía que vende helado, cuando viene, va a venir otra empresa que también vende helado, inmediatamente esa comienza a renovar el local, a cambiar los precios, a revisar la producción de helados. Está ocurriendo ahora mismo con algunos supermercados. Entonces, para eso, ¿a quién beneficia? A la comunidad. Al cliente, a la comunidad, a la gente. Entonces es lo mismo que está pasando con China y Estados Unidos. Siempre, y yo creo que fue una decisión correcta del país abrir las relaciones con China, porque también eso abre nuevos mercados. Ya vi hoy, inclusive en la prensa, el embajador reunido con unos empresarios. Una pregunta. Pudiera ser que, si bien es cierto que es bueno el tipo de relaciones que se ha establecido con China para el turismo, pudiera ser todo lo contrario para comprar los productos, por ejemplo, de primera necesidad. Si yo pongo un ejemplo, si yo tengo toda una finca, digamos, de plátano en el este, y ese plátano es diseminado en diferentes puntos del este, de la capital, de otros puntos, y vienes tú de la China y me compras todo ese producto, ya esa gente, ya estas instituciones comerciales a las cuales yo le tengo que vender o le vendo ese producto, ya no lo. Pero eso es un problema, eso sería un problema del gobierno, porque el gobierno lo que tiene siempre que garantizar es su gente. Tiene que garantizar la calidad de vida de su país, tiene que garantizar la posibilidad de trabajo de su país, tiene que garantizar la posibilidad de suministro de alimentos a su país, antes que nada. Primero aquí y después lo que me quede lo vendo fuera. Además, nosotros no estamos en capacidad de nada que nos pida China poderlo suplir completamente. Así es. Ni de pelliquito. Así es. 1.300 millones de chinos comiendo 3 veces al día. Sí. Imagínese usted. No es fácil. La clase media china son 300 millones de habitantes. La clase media china. ¿Ustedes como empresa han concebido alguna idea de, a partir de un tiempo, recibir una determinada cantidad de turistas chinos? Bueno, nosotros tenemos un resort, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Seguro. Casa de Campo, que es un resort de características internacionales, es un resort disponible para todos los clientes que quieran utilizarlo. Ojalá nosotros que esté lleno 365 días al año, 24 Aunque no entiendan 7. a lo que no sepan hablar mandarín. Capacidad, tomando en consideración que el año pasado salieron 128 millones de chinos a vacacionar para el mundo. Estamos preparados y la empresa está en posibilidad de seguir haciendo inversiones en ese sector. Pero además, por ejemplo, el este es una fuente grandísima para eso, porque el este sigue creciendo en materia turística, en materia de infraestructura turística para recibir más clientes. El presidente tiene una meta de 10 millones de turistas al año antes de terminar su gobierno. De manera que se está creando infraestructura el país. Tenemos que aprender inglés y mandarín, por si la mosca. Ya aquí se está enseñando mandarín. Y yo creo que francés también, ¿cómo se llama el dialecto haitiano? Sí, patuá. Creol. Por si la mosca ellos se devuelven. Eladio Uribe, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Nosotros no teníamos agenda, nosotros arrancamos y como Eladio es un hombre que usted la puede pichar a 98 millas y sabe que se bate como Vladimir. Bueno, un privilegio para mí estar aquí, de verdad, yo me siento